día, muy buenas tardes tengan ustedes. Esperamos en Dios que, si lo ven en la noche, a lo mejor ven este tiempo de mañana. Pero damos gracias a Dios por este espacio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos sigue dando de estar en sintonía, de sentirnos cerca a través de los medios de comunicación. Les mandamos un saludo, Pablo, mi esposo y yo, desde nuestra casita, tratando de acercarnos lo más posible a lo que nos ha dicho el gobierno de estar en casa, de tomar las medidas preventivas. Esperamos en Dios que ustedes también puedan estar tomando esas medidas. Entiendo que en la medida de lo posible. Hay hermanos que siguen trabajando, hay hermanos que tienen actividades, pero dentro de lo posible, ojalá que podamos cuidarnos unos a otros. Y pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para comenzar. Vamos a estudiar hoy el libro de Juan capítulo 9. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable, nos bendiga y siga retando nuestra vida en estos tiempos de cuarentena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu favor y te damos gracias, Señor, por el amor que tú tienes, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por esta contingencia en la cual tú nos estás llevando, Señor, a reflexionar, Señor, a tener diferentes puntos, Señor, donde podemos ver tu mano, Señor, donde ahora las cosas quizás las vemos diferente, Dios, donde nos llevas a valorar, a amar, a buscar estrategias para hablar de ti, a pensar en cómo ayudar a los demás, Señor. Gracias. Padre, yo quiero poner en tus manos y quiero pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo bendiciendo a todos mis hermanos que pueden tener la oportunidad de escuchar esta clase. Yo te pido que tú abras su entendimiento y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, seguir conociendo de ti. Por favor, bendice las familias que se conectan para escuchar tu palabra, y te pido que a mí me des la estrategia y la oportunidad, Señor, de ser, Señor, dinámica, de tener la estrategia, Dios, para captar su atención aún a través de la pantalla. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan capítulo 9. Y voy a leer los versículos del 1 al 5, que es como la parte introductoria de este pasaje. Dice así: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quiero detenerme aquí. Aún no hemos visto como lo que hizo Jesús del milagro, pero aquí hay una pregunta clave y que se manifiesta constantemente en nuestra vida. Y en los judíos también, quizás de una manera más grande. Aquí se presenta una problemática. Jesús se encuentra con un ciego y al parecer lo conocían porque ellos sabían que este hombre era ciego de nacimiento. Entonces lo primero que hacen es hacerle a Jesús una pregunta, digamos, teológica. ¿Quién pecó para que él nazca así? O sea, él o sus padres. Y aquí hay varios aspectos
A ver, hermanos, los judíos consideraban que el sufrimiento era la consecuencia del pecado. Y en efecto, pues sí, era el efecto de la desobediencia. Y por lo tanto había sufrimiento. O sea, si una persona tenía una enfermedad, tenía algo hizo. Y entonces estaban buscando por qué este hombre nació así, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? Y ahorita vamos a ver eso un poquito. Pero me quiero detener tantito aquí, hermanos, porque precisamente el evangelio de la prosperidad, el evangelio que fomenta pues sí, el ánimo de tener un Dios que provee de una manera exorbitante, de que merecemos el sol, la luna y las estrellas, y que somos hijos de un rey y que por eso merecemos mucho. Una de sus doctrinas, o no sé cómo llamarle, de sus enseñanzas, no sus verdades, sino sus enseñanzas, es que precisamente si nosotros estamos en pobreza, si nosotros tenemos enfermedad, Dios nos quiere libres, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere prósperos. Entonces, si no estamos viviendo de esta manera, es porque está pasando algo. Es decir, o sea, yo estoy sufriendo, o soy pobre, o estoy enfermo, porque algo estoy haciendo mal. Pero vemos el mejor ejemplo, bueno, no sé si el mejor ejemplo, pero uno de los mejores ejemplos es Job. Job precisamente, sus amigos estaban buscando así de, pues ya vi qué hiciste para que Dios te haya castigado de esta manera, cuando Dios reconoció que era un hombre justo delante de sus ojos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que generalmente en nuestro corazón y en nuestro conocimiento y en nuestro caminar, muchas veces buscamos justificar o el sufrimiento con el error, o lo buscamos unir. Puede pasar, claro, hay consecuencias de nuestro pecado, pero no tenemos por qué generalizarlo. Más adelante te voy a hablar un poquito en esto. Pero quería puntualizar que los judíos consideraban que el sufrimiento seguía al pecado, o sea, era la consecuencia del pecado. Entonces, este hombre ciego, algo había pasado. Y había de dos sopas, ¿no? La primera era que él hizo algo o sus padres. Aquí el problema, hermanos, o lo que salta así como a la vista, es si el ciego así nació desde nacimiento, ¿cómo pudo haber pecado? O sea, si era un bebé, ¿cómo pudo haber pecado él y cómo pudo haber sido su culpa, ¿no? Nada más para que ustedes tengan los datos. Los judíos, ellos sustentaban o creían en la idea del pecado prenatal, es decir, que un bebé podía pecar incluso antes de nacer, podía empezar a pecar estando en el vientre de su madre. Hay unos versículos que ellos transgiversan en el Antiguo Testamento, no tomé el dato, solo lo leí, luego se los paso, pero ellos sustentaban o creían que en esta extraña idea de que el bebé podía pecar desde el vientre. Esa era una opción, y por eso ellos preguntaban si él había pecado, o sea, si desde el vientre algo hizo mal. Y la otra opción también es que los judíos creían en la preexistencia del alma, es decir, nosotros creemos que cuando somos creados, o cuando nacemos, o más bien cuando somos formados, Dios forma el alma, ¿no? Dios da soplo a nuestra vida y forma el espíritu. Bueno, los judíos creían que el alma estaba como que ya existían, una preexistencia desde el inicio de la creación. Así como si Dios tuviera una bodega de almas y decir, esta le toca a fulanito, esta le toca a sutanito, y así, o sea, como una preexistencia. El problema de eso es que los judíos creían que había almas buenas y unas que ya eran malas. Entonces, pues el alma mala que le tocó, ahí pues ya nació malo la criatura, ¿no? Y una forma quizás de justificar sus errores. Sin embargo, esas dos teorías hacían suponer que el bebé pudiera tener
la posibilidad de haber pecado incluso desde su nacimiento. Y bueno, la otra teoría de sus padres es muy común, ¿verdad? En el Antiguo Testamento siempre vemos como que ellos sienten que el castigo del error del padre va a ir sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento. No voy a andar mucho en eso, hermano, no voy a hablar hoy de maldiciones generacionales porque sería un tema así muy largo. Pero no es tanto esto, hermano, no es tanto el castigo sobre el hijo por lo que hizo el padre. Dice un autor, no debemos olvidar que nadie vive ni muere para sí mismo. Cuando pecamos, ponemos en movimiento una cadena de consecuencias. No es tanto que el Señor castigue por lo que hizo a alguien más. Es una cadena de consecuencias. No voy a andar mucho, pero esas eran las dos posturas. O él ya traía algo desde el bebé, antes de nacer, o es un castigo generacional, ¿no? Entonces, aquí vemos la maravillosa respuesta de Jesús. Antes de seguir, vamos a contestar la primera pregunta. Dice la primera pregunta del capítulo 9 de sus hojas, que espero que las tengan, si no, háganme saber que no las tienen para ya mandárselas por internet. Dice la pregunta 1, ¿por qué nació ciego este hombre? Vamos a versículo 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nació ciego? Bueno, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Dice, en este pasaje encontramos dos principios eternos. El primero es que Jesús no contesta la pregunta directamente. O sea, no trata de desarrollar o hacer una explicación del sufrimiento. No. Lo único que Jesús está tratando de explicar es que la aflicción de aquel hombre le vino para que hubiera una oportunidad de demostrar lo que Dios puede hacer. ¿Qué entendemos por esto, hermanos? Que el sufrimiento en manos de Dios tiene otro sentido. Y la verdad es que esto es bien consolador para estos momentos, hermanos. Estos momentos donde, de verdad, uno entra en pánico, uno entra en miedo, uno tiene dudas, uno pareciera que, no sé, que pensamos que vemos y sentimos muchas cosas alrededor de lo que estamos viendo y escuchando y muchos son los sentimientos. Bueno, yo creo que Dios puede también decir esto. Lo que está pasando es para que veamos la gloria de Dios manifestada. Yo lo espero y lo creo y creo que el Señor en medio del sufrimiento es una prueba de lo que Dios puede hacer. La aflicción, el dolor, la desilusión, la pérdida de seres queridos, el coronavirus, son siempre oportunidades para que se despliegue, para que se engrandezca la gracia de Dios. Es decir, las terribles noticias, el panorama oscuro, el miedo, la incertidumbre, la enfermedad incluso, son oportunidades en manos de Dios para manifestar su grandeza. No estoy diciendo que quizás todas las enfermedades puedan llegar a ser sanas. Tenemos que balancear o pensar en la voluntad de Dios. Pero sí, hermanos, que el sufrimiento, nuestros momentos más difíciles en manos de Dios puede manifestarse la gloria de Dios, la perfecta voluntad de una forma increíble. Y eso es lo que quería decir. No quería explicar el sufrimiento, si había pecado. Cada oportunidad que pasemos es para manifestar la gloria de Dios. Y bueno, vemos en Juan que específicamente en el libro de Juan, los milagros siempre son una señal de la gloria y el poder de Dios. A diferencia de los otros evangelios, los milagros siempre son como una demostración de misericordia. Y en Juan específicamente, los milagros son como para mostrar la gloria de Dios. Muy bien, voy a leer del versículo 6 al versículo 16
para seguir, porque ya hablé quién sabe cuántos minutos y apenas vamos en el versículo 5. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y él le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bueno, aquí, hermanos, solo quiero resaltar algunas cosas interesantes. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué Jesús hizo un milagro con saliva. Y no fue la única vez. Fueron, me parece que 3 ocasiones en las que Jesús usa saliva para sanar a alguien. A mi punto de vista, y quizás a su punto de vista, en nuestro contexto, nos parece como extraño, desagradable, incluso antihigiénico, más ahora en tiempos de coronavirus. Pero, ¿por qué Jesús usaba eso? Bueno, en el mundo antiguo eso era común. La saliva, dicen unos historiadores, la saliva, especialmente la de alguna persona distinguida, se creía que tenía propiedades curativas. Entonces, seguramente Jesús usó un método no tan extraño para ellos, quizás sí extraño para nuestra cultura, para lo que nosotros hacemos, pero seguramente no era tan extraño para el mundo de ellos. Y bueno, aquí la situación es que, bueno, primero el ciego se presenta con los judíos lo reconocen y le preguntan quién fue, pero el problema es que lo llevan con los fariseos. Y el problema no había sido la que curó al ciego. El gran problema, como en muchas ocasiones, es que Jesús sanó en sábado. Y entonces había 2 grandes problemas que Jesús hizo en el sábado. El primero es que al haber hecho barro, había sido culpable de trabajo. Porque la cosa más sencilla, como hemos visto varias veces, constituía trabajo. Entonces el haber formado barro ya fue trabajo y ya falló en el día de reposo. Y la otra es que curó en sábado. Estaba prohibido la atención médica a menos que la persona estuviera así a punto de morir. Incluso estaba leyendo que las personas, digamos, moribundas o que estaban por morir, tenían que limitarse a mantenerse vivos y mantener vivo al paciente para poder trabajar al siguiente día. O sea, por más que estés muriendo, aguántate poquito porque no puedo hacer mucho hasta el día siguiente. Entonces Jesús había, digamos, fallado o roto la ley del día de reposo, luego entre comillas porque no lo hizo así, pero por haber sanado, por haber hecho barro y por haber curado. Entonces llevan al ciego con los fariseos y le dicen: pues, ¿tú qué piensas? ¿Quién era Jesús? Y él empieza a decir: Jesús, pues yo creo que era un profeta, porque en aquel entonces, si alguien se reconocía o alguien pensaba que era un profeta, se le sometía a prueba exigiéndole que hiciera milagros. Entonces, si ustedes recuerdan, Moisés
hizo maravillas y dio prueba de que era un profeta. Elías demostró que era profeta cuando era superior, su Dios era superior al de Baal. Entonces, seguramente el ciego en su conocimiento dijo, pues este hombre hizo un milagro, es un profeta, ¿no? Y vamos a seguir leyendo los versículos del 17 al 34. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Muy bien, vamos a la pregunta 2. Dice, aún ante la evidencia clara que los fariseos rehusaron a creer en Cristo, porque Él era una amenaza a su autoridad, ¿qué castigo impusieron sobre otras personas que creyeron en Jesús? En el versículo 22 nos dice, ¿verdad?, que iban a ser expulsados aquellos que reconocieran que Jesús era el Mesías. Y en esta parte del pasaje, hermanos, vemos a varios personajes. El primero, pues, está el ciego, ¿verdad? Y él es muy... es una historia muy bonita porque este hombre decía, yo no sé si es el Mesías, no sé si es un profeta, solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora puedo ver. Es todo lo que sé. Y eso, hermanos, debe motivarnos para ver que la experiencia cristiana, el inicio de una enseñanza, de un mensaje, hermanos, no radica en el conocimiento teológico, radica también en lo que podemos llegar a testificar. Por eso parte de la iglesia metodista es muy importante la rama o digamos la parte de la experiencia, porque tiene que ser algo vivo y real. En el ciego era, quizá no tengo mucho conocimiento, pero sé que él algo hizo, y después justifica y dice, Dios no escucha al pecador, ¿verdad? Definitivamente él debe tener una conexión con Dios. No conozco, no entiendo mucho, pero sé que Él me sanó. Así que, hermanos, siempre la invitación no es a quedarnos ahí en un conocimiento básico, pero sí no limitarnos a decir, sé muy poco para poder hablar. Su testimonio, su transformación, su antes era y ahora soy, hoy día es suficiente para que usted pueda predicar el Evangelio. La invitación siempre es a seguir creciendo, ¿verdad? Pero no limitemos a lo que Dios puede hacer, porque el testimonio más real y más vivo es que éramos ciegos y ahora vemos, porque el Señor nos ha librado. También están los padres del ciego, ¿verdad? Y bueno, ellos está claro en el pasaje que no querían colaborar.
pero porque tenían miedo. Para un judío dejar de ser judío, dejar de la religión judía era lo peor, porque no solo te expulsaban de la sinagoga, te expulsaban de tu familia y te expulsaban o te hacían sentir expulsado de la divinidad misma. Es decir, ya no podías tener una relación con Dios, ya no había un templo al cual podías acercarte, ya no había sacrificios de gratitud, de arrepentimiento que podías hacer. O sea, toda tu vida espiritual se perdía a la hora de expulsarte. Y los fariseos estaban pues ya de acuerdo en que alguien que reconociera al Mesías lo iban a expulsar. Así que era el arma terrible para ellos, y por eso ellos se lavaron las manos y dijeron: híjole, pues mi hijo ¿qué edad tiene? Mejor pregúntenle a él, sáquenlo a él, pero a nosotros no. Y también en la historia, pues obviamente están los fariseos, quienes su maldad la vemos en aumento. Porque al principio ellos sospechaban y decían: Jesús y el ciego hicieron ahí como un invento, como un milagro, así como tratado entre Jesús y él. Y como no fue así, porque había muchos testigos, entonces empezaron como a amenazar al ciego y le empezaron a decir: da gloria a Dios. Eso quiere decir así como: di la verdad. Era la frase que usaban en los interrogatorios, en el sentido de decir: di la verdad en la presencia y en el nombre de Dios, dime que estás diciendo la verdad. Eso significaba para ellos: da gloria a Dios, di la verdad porque Dios está aquí. Y el ciego decía: pues es que la estoy diciendo. Entonces, fíjense cómo fue creciendo. Primero le hicieron un montón de preguntas, y luego al no creerle pasaron a insultarle, porque le dijeron, lo acusaron de haber nacido en pecado. Sí, leímos ahí en algunos versículos, le dijeron: tú naciste en pecado, ¿verdad? Y lo acusaron de pecado prenatal. Y en tercer lugar recurrieron a las amenazas, y en cuarto lugar se fueron a la expulsión. Ya no supieron qué debatir, porque el ciego les contestó perfectamente diciendo: pues yo creo que Dios oye solamente a los justos, Él debe tener algo que hizo que Dios actuara a través de Él, ¿no? Entonces, sin armas, lo expulsan a este hombre, los fariseos. Entonces vemos al ciego, a los padres y a los fariseos. Y bueno, pregunta 3 dice: el castigo, vemos que el castigo de expulsión no fue demasiado severo para el ciego. ¿Y cuál fue el testimonio del ciego? Dice el versículo 25. Veíamos la respuesta: una cosa sé, que estando ciego, ahora puedo ver. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a leer los versículos del 35 al 41, ya estamos por terminar. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bien, en esta sección hay varias cosas bien interesantes que ver. La primera es cómo Jesús buscó al hombre. Vemos siempre a Dios actuando, buscando al ser humano. Pero a mí me llamó mucho la atención mientras reflexionaba en la clase, porque me puse a pensar cómo los fariseos lo expulsaron y cómo Dios se acerca a nosotros. Esa es la gran diferencia, hermanos, de un corazón, no lo sé, religioso, un corazón no religioso, más bien legalista, un corazón frío y seco, un corazón que no sabe escuchar a alguien,
y vemos a un Jesús que se acerca. Dice, al oír que lo expulsaron, ¿verdad? Al oír que él está pasando por una situación de soledad quizás, Jesús se acerca. Jesús es quien nos busca, hermanos, en medio de nuestras dificultades y circunstancias. Jesús es quien dio el primer paso para la salvación y lo sigue haciendo. Pregunta 4 dice, ¿cuál fue la reacción del ciego hacia Jesús cuando se reveló a sí mismo? Versículo 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Otro aspecto, hermanos, es que Dios se revela a nosotros para decirnos quién es Él. Nos busca y se presenta, ¿no? Lo hizo con el ciego y ahora nosotros tenemos su palabra. Él nos busca y se presenta. Pero aquí viene lo interesante. Jesús vino a este mundo para hacer juicio. ¿Y a qué me refiero con el juicio? Cuando Jesús se presenta y se revela, siempre la persona tiene dos opciones. Una es aceptar o la otra es rechazar. Dice, voy a leerlo aquí, dice, siempre que una persona se encuentra cara a cara con Jesús, obtiene un veredicto sobre sí misma. Hay algo que se revela de nosotros mismos al tener un contacto con Jesús. Si no ve en Jesús nada que desear, nada que admirar, nada que amar, entonces se ha condenado. Si ve en Jesús a alguien admirable, a quien responder, alguien a quien aspirar, entonces esa persona está en el camino hacia Dios. La persona que es consciente de su propia ceguera y que anhela ver mejor y conocer mejor es la que puede recibir la vista y penetrar en mayores profundidades de la verdad. Sin embargo, el que piensa que ya lo sabe todo, que no se da cuenta de que no puede ver, es el que en verdad está ciego y sin esperanza y, lo peor, sin posibilidad de ayuda. Solo el que se da cuenta de su propia ceguera puede aprender a ver. Solo el que se da cuenta de su propio pecado puede pedir perdón. El encuentro con Jesús manifiesta dos cosas: la condenación o la salvación. Cuando Jesús dice he venido para juicio, es como para esa división de decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y el cuarto aspecto, porque Jesús se acercó, Jesús se reveló, Jesús vino a juicio, y el cuarto aspecto es más, hermanos, de tener nuestro conocimiento siempre a los pies de Cristo. Yo estoy siempre a favor, como les decía ahorita en relación al ciego, no es que nos quedamos en el aspecto básico de conocimiento, sino que siempre crezcamos, pero siempre a los pies de Cristo. Porque los fariseos, lo que hizo que se perdieran los fariseos fue su conocimiento. Y eso es bien interesante porque no fue su falta de conocimiento lo que hizo que ellos no creyeran en Jesús. Al contrario, fue su conocimiento que los envaneció y que se alejaron de él. Si los fariseos se hubieran criado o hubieran crecido en la ignorancia, no se les habría podido condenar. Pero su condenación fue la consecuencia del hecho de que sabían tanto y de que presumían ver tan bien. Y sin embargo, dejaron de reconocer al Hijo de Dios cuando vino a este mundo. La ley de que la responsabilidad es la otra cara del privilegio está escrita en la vida. Es decir, estos hombres tenían privilegios de conocimiento, pero no los usaron para la gloria de Dios. Siempre que usted crezca en el conocimiento de Dios, tengamos la capacidad de ponerlo en administración y en manos del Señor, porque pudiera llevarnos por el lado contrario. Muy bien, dice en los versículos 39 al 41, Cristo acusa a los fariseos de no admitir que son pecadores. Al no admitir esto, ¿a quién estaban engañando los fariseos? Acompáñenme al 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8.
Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién estaban engañando los fariseos? A ellos. A Jesús no pudieron. Y hermanos, la invitación siempre es a examinarnos y no engañarnos, sintiendo que estamos en una posición o estamos viviendo de una manera que realmente no estamos haciéndolo. Entonces, tengamos el cuidado de vivir a la luz de la palabra, de estar en constante crecimiento y de poner ese crecimiento a los pies de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ese es el estudio de esta semana. Esperamos que sea de bendición. Cualquier duda, comentario, pregunta, reacción, pueden escribirnos y estamos para servir. La próxima semana no estaremos teniendo estudio. La próxima semana son los días de Semana Santa, por lo tanto el próximo viernes a la misma hora, dirían por ahí en el mismo canal, tendremos el culto de las 7 palabras. Ya estaré dándoles un aviso más general pronto de las actividades del jueves, viernes y domingo. Sin embargo, vamos a preparar algo especial como pastores para ustedes, para el culto de las 7 palabras. Así que hasta la siguiente semana estaremos retomando Juan capítulo 10 con el favor de Dios. Y pues hermanos, vamos a pasar a un tiempo de oración. Más allá de orar por muchas peticiones, hermanos, la petición de estas semanas, a menos, hermanos, quisiera invitarlos a que si usted tiene una petición particular, si usted sabe de alguna situación de nuestra iglesia, si usted cree que es pertinente orar por algo, no sé, por lo que usted quiera, el Señor nunca hace de menos ningún tipo de petición. Háganoslo saber, escríbanos para estar orando también vía internet por sus peticiones. Por lo pronto, hermanos, vamos a estar orando nuevamente por la situación del COVID, del coronavirus y de que Dios cuide de nuestras casas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro templo físicamente, pero también de su iglesia en momentos como este. Permítanme orar. Señor, estamos delante de ti, reconociendo que el mismo Señor que sanó ciegos, que levantó muertos, que liberó, que perdonó, es el mismo Jesucristo al que oramos y nos presentamos delante de Él, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Y sin una actitud, Señor, no lo sé, de tratarte de exigir, Señor, como si algo mereciéramos. Más que nada, Señor, estamos aquí para rogarte, Señor, por nuestro mundo. Padre, nuestro país, nuestra tierra sufre. Y como dice tu palabra, clama por la manifestación tuya, Señor. Ten por favor misericordia de tu tierra, Señor, de tu creación. Señor, de aquellas personas que han sido contagiadas con esta enfermedad, aquellas que están sospechosas y su corazón está lleno de miedo. Buen Jesús, rogamos también por todos los doctores y enfermeras, Señor. Solo tú sabes el miedo que ellos pueden estar pasando, Dios, para estar ayudando a esta gente. Solo tú sabes el dolor de ellos de estar lejos de sus familias y de no poder abrazarlos, Señor, por miedo a contagiar. Por favor, trae paz a la vida de los doctores, de las enfermeras, Señor. Buen Dios, rogamos por aquellos que sus empleos, Señor, han sido menguados por esta situación. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer tus manos, tu bendición,
a quien podamos serlo, Dios, en momentos tan difíciles, Señor. Ten misericordia, Dios, y permite que pronto esto pueda pasar, Dios, por la cuestión económica también. Y Jesús, rogamos también, rogamos, Padre, por nuestras iglesias, por nuestros pastores, Señor. Síguenos dando estrategia para poder alimentar a tu pueblo. Y Padre, que de alguna manera nuestra iglesia no se sienta sola, sino que busquemos formas siempre de estar unidos, Padre. Te pido muy especialmente por Ebenezer, por las familias que escuchan esto, Señor. Bendícelos, Dios. Bendice sus luchas, Señor. Bendícelos ahí en medio de sus situaciones familiares, económicas, de salud. A la gente que les rodea. A mis hermanos que siguen trabajando y que tienen que salirse, a tu mano con ellos, Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu favor. Pedimos de tu amor y de tu perdón, de tu bendición y consuelo para todos nosotros, ahora y siempre en Cristo Jesús. Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues nos vemos el domingo con el favor de Dios, también por este medio, esperando en Dios que sea de mucha bendición. Les mando un abrazo, los extrañamos mucho, esperamos vernos pronto y adorar juntos y tener un tiempo de agradecimiento por lo bueno que Dios ha sido y por las lecciones dadas durante este tiempo de cuarentena. Hermanos, quédense en casa, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.